lejos, en las montañas, apartada de todos. Mi suegra me miró con desdén. «Cuídate», dijo fríamente antes de cerrar la puerta de su camioneta con fuerza. El sonido resonó en la tranquila noche mientras las llantas giraban y las piedras volaban. Se fue rápidamente, dejándome sola bajo la luz de la luna. Fue en ese momento cuando vi su rostro por primera vez. Una sonrisa cruel y la mirada de sus ojos, agudos y peligrosos como los de un depredador. Me miró como si ya hubiera ganado. «Mamá, ¿por qué?», susurré, mi voz temblando. Pero ella solo asomó la cabeza por la ventana y soltó una risa fría. Era un sonido escalofriante, lleno de triunfo. «Adiós, Emily», dijo con desprecio. «Nadie vendrá a ayudarte. Para mañana, serás solo comida para los lobos». Sus palabras me atravesaron como un hielo. El rugido del motor de su SUV se desvaneció mientras las luces desaparecían en la oscuridad, dejándome congelada de incredulidad. Busqué mi teléfono, desesperada por pedir ayuda, pero no encendió. Entonces recordé que ella había tomado mi cargador antes. Lo había planeado todo. Me engañó para que viniera aquí bajo el pretexto de mostrarme un lugar para ver las estrellas. Me sentí tan tonta. Tal vez si hubiera tratado más de llevarme bien con ella, o si hubiera manejado mejor las cosas con mi esposo, esto no habría sucedido. Pero ahora, bajo la fría noche, estaba sola, con solo los lejanos gritos de los animales resonando en la distancia. El miedo empezó a apoderarse de mí. Sentía que algo me observaba desde las sombras entre los árboles. El crujido de las hojas y unos pasos pesados se acercaban. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, sin saber qué dirección era segura. Detrás de mí, los pasos se hacían más fuertes. «Soy Emily Matthews. Tengo 26 años y estoy casada con John desde hace 2. John siempre ha sido amable y solidario. Cuando estaba abrumada por el trabajo o me sentía mal, él cocinaba para mí o me ayudaba a sentirme mejor. Casarme con él fue la mejor decisión de mi vida. Vengo de una familia acomodada, pero trabajé arduamente para construir una vida por mí misma. No quería depender del dinero de mis padres, así que mantuve en secreto mi fortuna familiar de John. Quería vivir por mis propios méritos. John y yo trabajamos en la industria nupcial, y me encantaba mi trabajo. Sin embargo, John decidió dejar su empleo estable para iniciar su propio negocio. Aunque me preocupaba, lo apoyé porque creía en su determinación. Luego descubrí la verdad. John había tenido una relación con otra mujer desde sus tiempos universitarios. No solo eso, sino que había acumulado una deuda de $50,000 por viajes extravagantes con ella. No tenía idea y quedé devastada cuando lo supe. Para mi horror, John comenzó su negocio con esa misma mujer como socia. Decía que su familia lo apoyaba económicamente. Su madre, Susan, lo adoraba y justificaba todo lo que hacía. Me trataba como si yo estuviera tratando de robarle a su hijo. Mientras tanto, la hermana de John, Megan, vivía a costa de él. Se negaba a trabajar, diciendo que no quería tratar con cosas como hablar formalmente con su jefe. Parecía sentirse con derecho a todo y era agotadora tratar con ella. Durante un tiempo soporté todo esto porque amaba a John, pero Susan y Megan empezaron a visitar nuestra casa con frecuencia, revisando mis pertenencias sin permiso. Usaban mis cosas caras y apreciadas como accesorios para sus redes sociales, tratándolas sin cuidado. Un día, Susan tomó mi bolso favorito, marrón, sin pedir permiso y lo rompió. Esperaba que se disculpara, pero en lugar de eso, me miró con desdén y dijo que lo había comprado con el dinero de John, así que no me debía nada. Me sentí destrozada. Aunque ganaba bien, no podía seguir reemplazando mis cosas sin fin. Le recordé a Susan que el bolso que rompió lo había comprado antes de casarme. Era mi primera gran compra, algo con lo que siempre había soñado. «Sí, claro», se burló. «Chicas como tú no tienen dinero para cosas así. No trates de engañarme». Ya me había etiquetado como una interesada, acusándome de gastar el dinero de John en lujos. Era imposible hablar con ella. Ni siquiera intentaba entender. Solo me veía como una enemiga. Cuando recurrí a John para pedirle apoyo, apenas me escuchó. «Solo aguanta un poco más. Mamá está pasando por un mal momento», me dijo. Dolió tanto sentirme ignorada incluso por él. Siempre me había considerado fuerte e independiente, pero estar tan sola era abrumador. Fue entonces cuando el negocio de John empezó a fracasar. Ya no podía seguir manteniendo el estilo de vida caro de Susan y Megan. Finalmente, les dijo que no podía apoyarlas económicamente. Ellas entraron en pánico, pero en lugar de considerar conseguir un trabajo, idearon otro plan: tomar algo del dinero de Emily y dárselo a ellas. «La familia viene primero», declaró Susan. Les expliqué nuevamente que compartía los gastos con John y usaba mi propio dinero, pero no me creyeron. Su frustración se hizo evidente, y durante un tiempo visitaron nuestra casa menos. Pensé que tal vez estaban empezando a aceptar la realidad, pero me equivoqué. Estaban planeando algo mucho peor. Cuando Susan se enteró de que mi familia era rica,
su resentimiento creció aún más. Se obsesionó, convencida de que si yo desaparecía, podrían controlar el dinero de John e incluso heredar una fortuna de mí. Se imaginaba millones, aunque no había hecho un testamento. Y mi familia, no ellos, sería la que heredaría todo. Su forma retorcida de pensar la llevó a idear un plan espantoso. Susan sabía que me encantaba la fotografía, especialmente tomar fotos del cielo nocturno. Investigó lugares remotos con poca actividad humana y encontró un sitio donde pensaba que nadie me encontraría. Aquí nadie te encontrará, estará como un accidente, le dijo a Megan. Megan aceptó sin dudar. Yo conduciré, mamá, lo hacemos por John, dijo, fingiendo que era por su bien, aunque en realidad era todo por su propio beneficio. El día del plan, Susan me llamó con un tono inusualmente amable. Emily, sé que te encanta ver las estrellas. Hay un lugar cercano con las estrellas más hermosas. ¿Quieres ir?, me preguntó, dudosa, pero con esperanza. Acepté. Parecían tan amables ese día, charlando sobre belleza y moda, incluso elogiando mi cabello. Siempre he querido una hija como tú, dijo Susan con ternura. Me sentí extraña, pero quería creer que finalmente me aceptaban. Cuando llegamos al lugar, me animaron a salir y tomar fotos. Nosotros vamos a recoger algunas cosas del coche y te alcanzamos, dijeron. Salí, mirando las estrellas, y entonces escuché el portazo del auto. Me giré para verlas cerrar con llave las puertas y encender el motor. Nos quedamos con la casa y el auto. Cuidado con los osos, querida, gritó Susan mientras arrancaban, dejándome sola en las frías y oscuras montañas. El miedo me invadió al darme cuenta de que me habían abandonado, pero no estaba completamente indefensa. Había previsto un plan de respaldo. Mientras tanto, Susan y Megan estaban celebrando. Todo está resuelto, dijo Susan con una sonrisa de satisfacción. Fueron a cenar a un restaurante elegante, creyendo que sus problemas habían terminado. Sin embargo, al regresar a casa, su celebración se convirtió en un shock. Había patrullas estacionadas en la entrada de la casa, y junto a ellas estaba yo, tranquila y a salvo, acompañada de mi padre y varios oficiales de policía. ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí?, balbuceó Susan, congelada por la incredulidad. Megan intentó escabullirse, pero los policías la detuvieron. Yo había sido rescatada gracias a las medidas de seguridad que mi padre había implementado desde que era niña. Siempre insistió en rastrear mi ubicación mediante GPS y tener un sistema de emergencia. Cuando me di cuenta de que algo estaba mal, lo activé. Mi padre, que tenía acceso a un avión privado, llegó rápidamente al lugar. La ubicación despejada para observar las estrellas facilitó su aterrizaje y mi rescate. Además, había grabado todo el trayecto en auto, siguiendo el consejo de mi padre de registrar cualquier situación sospechosa. Nos quedamos con la casa y el auto. Cuidado con los osos. La voz de Susan resonaba claramente en mi teléfono. Las pruebas eran irrefutables. Susan y Megan fueron arrestadas en el acto por intento de asesinato y fraude. Susan se desmayó, y Megan rompió en un ataque de histeria, culpando a su madre. Por su parte, John quedó expuesto por haber estado con su amante todo el tiempo. Testificó en contra de su familia, pero fue solo otra traición en una serie de desengaños. La historia se convirtió en un escándalo mediático. Los titulares se burlaban de Susan como la suegra que quería millones. Los detalles sobre cómo Susan y Megan usaban mis pertenencias para ganar seguidores en redes sociales se volvieron virales. John, quien alguna vez se había enorgullecido de su reputación, ahora no podía salir de casa sin enfrentar la vergüenza. Susan y Megan también perdieron todo. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, y sin el ingreso de John, no pudieron mantener su estilo de vida. Fueron desalojadas de su lujoso apartamento y terminaron en viviendas públicas. Susan se volvió mentalmente inestable, murmurando constantemente que su vida había terminado. Megan, abandonada por su familia, intentó trabajar en empleos de medio tiempo, pero no logró mantenerse debido a su falta de habilidades y ética laboral. Incluso me envió mensajes pidiéndome ayuda para conseguir un empleo. Trabajar en bodas y usar ropa bonita suena divertido, escribió. La ignoré. La industria de las bodas no era algo en lo que pudiera entrar fácilmente, y su caída no era mi responsabilidad. Por mi parte, dejé la casa que había compartido con John, junto con todas mis pertenencias, y regresé al hogar de mis padres. Aunque todavía llevaba cicatrices emocionales, me sentía más segura. Un día, John me llamó inesperadamente. Ver su nombre en la pantalla hizo que se me revolviera el estómago. Emily, lo siento mucho. Corté lazos con mi mamá, por favor, déjame intentarlo de nuevo, dijo, pero sus promesas sonaban vacías. ¿Cómo podía confiar en él después de todo? Tal vez tu amante necesite más tu protección que yo, respondí fríamente antes de colgar. Susan, desesperada y amargada,
contrató a un investigador privado para encontrar algo con que atacarme. Cuando el detective no encontró nada, Susan se aferró a un pequeño detalle: mi trastorno de estrés postraumático. Creía que podía usarlo en mi contra. Una tarde, mientras caminaba sola, Susan apareció de repente en la acera. Su ropa estaba desgastada, pero su rostro mostraba una sonrisa torcida. Supongo que los osos no te atraparon, dijo con burla. Sus palabras desataron una ola de miedo en mí, trayendo de vuelta los recuerdos de aquella noche en las montañas. Incluso me amenazó con difundir un video falso si no le pagaba. Aunque su amenaza no tenía sentido, se subió a un coche y se fue, dejándome temblando. Llamé a mi padre, quien estaba furioso. Usando sus recursos, descubrió evidencia de evasión fiscal y fraude en el negocio de John. Al ser confrontado, John no tuvo más remedio que admitir su culpa. Su amante, Lena, quedó impactada al enterarse de que estaba involucrada en actividades ilícitas. Las mentiras y engaños de ambos se desmoronaron, dejándolos expuestos y humillados. Con el tiempo, me centré en sanar y encontrar un propósito nuevo. Mi experiencia me inspiró a ayudar a otras personas a escapar de familias tóxicas y reconstruir sus vidas. Con el apoyo de mis padres, abrí un centro de refugio en el mismo lugar donde había sido rescatada. Se convirtió en un santuario para quienes necesitaban empezar de nuevo. Incluso obtuve una certificación como consejera para guiar a otros en su proceso de sanación. Con el tiempo, el refugio creció, recibiendo a personas que necesitaban un lugar seguro para sanar. Un día, una mujer llegó huyendo de su familia abusiva. Has hecho un gran esfuerzo al salir de ahí, me alegra que lo hayas logrado, le dije. Sus lágrimas se convirtieron en una suave sonrisa al recordarle que estaba bien reconocer el dolor y establecer límites. Con el tiempo, volví a sonreír, encontrando alegría en ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Mientras tanto, Susan, Megan y John continuaron enfrentando las consecuencias de sus actos. Sus vidas quedaron en ruinas, una caída provocada únicamente por su egoísmo. El refugio, en cambio, se convirtió en un lugar de esperanza, asegurando que nadie más tuviera que enfrentar el tipo de dolor que yo una vez sufrí.